El hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados. Uno de ellos se ha girado y me ha escupido. No voy a hacer la anatomía del escupitajo. Buenas noches. ¿Escupitajo o bufido es el debate del día? Sucedía esta mañana cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, expulsaba a Gabriel Rufián de la Cámara Baja tras haberle llamado al orden hasta en 3 ocasiones. Los 9 diputados de Esquerra le seguían y a su paso por delante del ministro Burrell, Jordi Salvador, según el socialista, le escupía. No es ninguna novedad que Rufián quiera y lo consiga cada vez que se lo propone, llevarse toda la atención de toda la Cámara Parlamentaria y de los medios de comunicación, con camisetas con mensajes, con impresoras, esposas y hasta con sus propias intervenciones. Se trata del segundo diputado que ha sido invitado a irse en toda la historia de la democracia española y que ha provocado toda esta polémica. Todos los medios de comunicación han hecho una anatomía, han mirado con la secuencia con lupa e incluso un bar de lo que ha sucedido, pero vayamos más allá, escupitajo o no, lo que está claro es que el Congreso de los Diputados se ha convertido en un show más propio de taberna, lleno del peor espectáculo, de insultos, de disfraces, de reproches rozando el límite y vacío de propuestas para los españoles y sin debate político. Más noticias en nuestro sumario. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, asegura que se desvinculó de la sociedad instrumental con la que habría eludido impuestos en 2004. Según OK Diario, la socialista miente. La sociedad Aldael Consultores registró su marca en 2010 en Bruselas para poder actuar en Bélgica. Desde el Ministerio de Economía dicen que su vinculación es cero, pero en el Partido Popular, mientras tanto, piden su dimisión. Primero fueron los autobuses de Hazte Oír y ahora son los de Ciudadanos. Las filas naranjas sacan a las calles madrileñas un vehículo propio de campaña electoral. La plataforma España Ciudadana, vinculada a las filas de Rivera, han sido los artífices de este autobús que están viendo en sus pantallas. Indultos no y Stop Sánchez, elecciones ya. Esos son los mensajes junto a las caras de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que decoran este autobús. Pretenden alentar a acudir a la manifestación convocada este sábado para pedir al gobierno que no indulte a los políticos presos por el procés. Después de haberse gastado el presupuesto para el personal de tripulación, ahora Sánchez tira de la tarjeta del erario público y se lleva a su médico personal para acudir a un acto en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Sánchez realizó aparición en la campaña de las elecciones andaluzas y esta vez Sánchez dejó aparcado el avión presidencial en la base de Torrejón y se desplazó a Chiclana en un avión privado con su médico personal. El Partido Popular permite que una enmienda antifranquista salga adelante. El Pleno del Senado ha condenado finalmente y rotundamente el franquismo y cualquier acto de exaltación del mismo. Una moción del Partido Socialista que también recoge el apoyo de la Cámara a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y que ha salido adelante, como decíamos, gracias al Partido Popular y Ciudadanos, que han decidido no mojarse al abstenerse. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de los estatutos del Sindicato de Organización de Trabajadores Sexuales, al considerar que no resulta admisible que el ámbito funcional de actuación de un sindicato comprenda actividades que por su naturaleza no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido, como es la prostitución por cuenta ajena. Se cumple el guión previsto. Antonio Garamendi ha sido elegido como nuevo presidente de la gran patronal COE. Garamendi se perfilaba hace unos meses como el único aspirante al puesto de Juan Rosell. Ha reclamado al gobierno respeto al diálogo social en su primer discurso al frente de la patronal y ha exigido que si sube el salario mínimo, suba también las contrataciones públicas. La primera E, y sin complejos, es la palabra España. Y me refiero, por supuesto, a la España moderna. Me refiero a la España plural y me refiero a la España unida dentro de esa pluralidad. Es el momento del día. Juzguen ustedes mismos, escupitajo, bufido
o nada. Cuando todos los diputados de Esquerra abandonaban el hemiciclo, uno de ellos, según Josep Borrell, lanzaba un escupitajo. El diputado en cuestión es el republicano Jordi Salvador, al que el propio Borrell ha señalado con el dedo desde su escaño y le ha llamado la atención. Bueno, como ven, no se aprecia claramente ese momento de escupitajo, pero el ministro de Exteriores lo afirma rotundamente. Si el señor Rufián fuera Catilina, le hubiera replicado como Cicerón: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Pero las catilinarias tenían un nivel oratorio imposible de comparar con el del diputado Rufián. El propio Salvador en su círculo lo niega, pero no ha dado explicaciones públicamente. La polémica ya estaba servida, tal es así que el propio Joan Tardà y sus 9 diputados han comparecido en rueda de prensa en el escritorio del Congreso para conseguir salir al paso de estas acusaciones. Llaman a Borrell mentiroso. Manifestamos también nuestra profunda indignación ante las declaraciones del ministro Borrell, en las que se afirma que un diputado de Esquerra Republicana le escupió. Es falso y él lo sabe, y reclamamos que las cámaras del hemiciclo lo demuestren. Todo esto se ha producido después de un cruce de insultos y calificativos entre el propio ministro de Asuntos Exteriores y el republicano Gabriel Rufián. Señor Borrell, si viniera a los plenos se enteraría de lo que estamos hablando. Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos nos llame golpistas, les recordaremos los tiros que hay en este techo y les diremos fascistas. Dicho esto, señor Borrell, la verdad es que llevo tiempo queriendo decirle esto. Usted, y míreme bien, usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Ha sido por toda esta retahíla de descalificativos por los que Ana Pastor se ha visto obligada a echarle de la Cámara Baja. Que avisa no es traidor. La presidenta del Congreso, visiblemente irritada, ha llamado al orden hasta en 2 ocasiones al diputado Rufián por quedarse de pie tras su intervención. Y a la tercera fue la vencida. Al mantener esa actitud desafiante, Pastor le invitó a irse. Después de estos 40 años de democracia, estamos demostrando, especialmente en el pleno del miércoles, que no utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles y no utilizamos bien tampoco nuestro modo de estar, porque no solo hay insultos verbales en este hemiciclo, hay falta de respeto a la presidencia. Desde las filas del Ejecutivo han pedido perdón por el escándalo, calificado de circo para algunos, que se ha visto esta mañana en la sesión de control. También se ha solidarizado con su compañero, con Josep Borrell. Me parece que el señor Borrell es uno de los ministros más dignos que ha tenido cualquier gobierno de España en los últimos 40 años. No se merece, evidentemente no se lo merece nadie, pero mucho menos que nadie él. Creo que ha sido un espectáculo bochornoso, que nos saca los colores a todos, porque me parece que esta es la casa del diálogo y de la construcción de las propuestas. Golpista y fascista son 2 palabras que no se escucharán más a priori en el Congreso de los Diputados. La presidenta del mismo no solo ha expulsado al de Esquerra del hemiciclo, sino que también ha decidido eliminar la palabra golpista y también la palabra fascista del diario de sesiones. 2 palabras usadas últimamente en todos los plenos por la bancada constitucionalista para referirse a los separatistas y viceversa. Ana Pastor ha asegurado que el Congreso es la casa de la palabra y no del insulto y ha argumentado la decisión para haber retirado esas palabras por el hecho de que el diario de sesiones se la va a leer de aquí a unos años y que no ha de demostrar que no se ha utilizado correctamente la palabra, dice, que nos han dado los españoles para representarnos. Me quiero dirigir a todos ustedes. El ministro Borrell, en su última intervención, ha dicho una frase que yo he repetido durante muchas veces en esta legislatura. Aquí esta es la casa de la palabra, pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar.
Y por lo tanto, la Presidencia va a retirar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, la palabra fascista y la palabra golpista, va a retirarlas del diario de sesiones. Pues en la bancada azul no están de acuerdo con las decisiones de la presidenta. Han sido varios los dirigentes populares los que han declarado en los pasillos del Congreso que respetan esta decisión, pero que no la comparten. Por eso han advertido de que así lo van a seguir llamando en la calle y en el Congreso. Dicen que Ana Pastor cuenta con el apoyo del PP, pero que van a desoír sus órdenes en este sentido. Bueno, mire usted, es evidente que hay personas que han dado un golpe de Estado y esto es una evidencia, ¿no? Y por lo tanto, además, no solo lo digo yo, es que están en los tribunales y están algunos en prisión precisamente por ese tipo de actividades. En cuanto al tema de fascista, mire usted, el señor Tardá y el señor Rufián son gente que llama fascista hasta incluso a Joan Manel Serrat. Y por tanto el Partido Popular, una cosa es decir la verdad y otra cosa es faltar al respeto e insultar, y por tanto el Partido Popular siempre hemos dicho que hubo un golpe de Estado, ¿no?, al Estado de Derecho el pasado 6 y 7 de septiembre en Cataluña, y esta es una realidad, y por esto siempre nosotros, sin faltar nadie al respeto, defendemos nuestras ideas. Se llama golpistas a los golpistas porque han llevado a cabo un golpe de Estado. De esta forma, Ciudadanos también se desmarca de las conminaciones de Pastor. La presidenta no ha tenido un pleno nada fácil esta mañana y parece que la tónica no será muy diferente en los próximos. Hombre, yo es que tengo que llamar a las cosas por su nombre. Un golpe a la democracia es cuando tú tratas de subvertir el orden constitucional e implantar uno nuevo, imponiéndolo al resto de la ciudadanía, saltándote los procedimientos democráticos. Eso se llama golpe. Por eso nosotros llamamos golpistas a los golpistas. Por eso esos señores están hoy en la cárcel, porque han cometido un delito muy grave, que es tratar de imponer un régimen democrático alternativo, subvirtiendo el procedimiento democrático y la Constitución. Entonces, nosotros seguiremos llamando golpistas a los golpistas. Hasta el propio Rafael Hernando no ha evitado hacer referencia a la palabra golpistas y desde su propio asiento. El Popular ha mantenido un tenso enfrentamiento verbal con la ministra de Justicia, con Dolores Delgado, a la que le ha pedido que dimita, entre otras razones, por arruinar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el señor Sánchez cedió por una moción espuria a la presidencia del Gobierno, necesitaba poner al frente del Ministerio de Justicia a alguien como usted. Alguien que hiciera todo tipo de enjuagues para dar satisfacción a aquellos que permitieron que usted se sentara en el Consejo de Ministros. El señor Rufián se ha ido y quizá usted tendría que salir detrás de él. Usted es un producto tóxico que contamina todo lo que toca. ¿Usted pide responsabilidades a quién? Cuando usted sale en los papeles de Bárcenas, cuando sale cobrando sobres en los papeles de Bárcenas, al tiempo que que estaba pidiendo subvención y becas para el pago de los libros de sus hijos. En muy poco tiempo usted ha sido capaz de llegar y concluir a todos los fracasos posibles. Responsabilidad la deben asumir ustedes, porque desde luego desprecian a jueces, fiscales, a magistrados con WhatsApp como el del señor Cosidó. Son una vergüenza. Solo para reiterarla que todas sus palabras son deleznables como usted misma. Váyase a su casa, dimita ya. Miramos a todo lo que ha ocurrido esta mañana y lo hacemos de la mano del analista político, Asís Timmermans. Tenemos conexión en directo con él. Señor Timmermans, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿En qué está derivando la política española? Porque a lo que estamos asistiendo en los últimos plenos, esas reproches, insultos, no vemos propuestas reales dirigidas a los españoles. ¿Se ha convertido el Congreso en un circo? Sí, en gran parte se ha convertido en un circo, pero es normal, porque en primer lugar porque el Gobierno se apoya en una muy exigua representación parlamentaria, en la que está incluido además, pues, en fin, lo que podríamos denominarla el desfile de los monstruos, ¿no? Una serie de representaciones, es decir, de diputados que van a lo suyo y que como solo tienen como objetivo común con el Partido Socialista, o solo deberían tener el evitar que haya una política de Estado que impida o que dificulte el secesionismo y la represión a los que en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, en otros lugares, quieren ser libres y ser españoles como cualquier otro español, ¿no? ¿Cree que las malas artes parlamentarias, los insultos, se pueden traducir en violencia política callejera? Bueno, es que de hecho hay una cosa que nos negamos a ver, y es que esta violencia política callejera ya existe.
Y no solo existe en esos sucesos que estamos viendo, es decir, ha habido hasta algún asesinado por llevar la bandera de España, ha habido agresiones, ha habido todo tipo de insultos, pero es que hay una violencia no latente sino real por la que los ciudadanos en Cataluña y en otros lugares de España, como en el País Vasco y muchas localidades del País Vasco, pues no son libres. No es que no sean libres para llevar una bandera de España, es que no son libres para hablar de política, no son libres para hablar de muchas cosas. Entonces, evidentemente eso, el no hacer nada ante eso, no solo apacigua al nacionalismo, sino que le hace subir su nivel. No es que la violencia parlamentaria vaya a traducirse en violencia callejera, sino que es que en parte la violencia parlamentaria es culminación, digamos, de esa violencia callejera o de ese dominio, digamos, de las calles que existe en muchos sitios de Cataluña y en otras partes de España. ¿Es razonable que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, decida contaminar a los diputados a no usar la palabra golpista? Hasta en su propio partido, el Partido Popular, asegura que lo seguirán haciendo. A ver, golpista es una palabra que define lo que ha sucedido, golpismo define lo que ha sucedido en Cataluña y que se ha traducido en una serie de delitos, entre los que están el delito de rebelión en algunos casos, de sedición en otros, y otra serie de delitos. Pero lo que ha ocurrido en Cataluña es un golpe de Estado de libro. Entonces yo creo que la presidenta no debería ni censurar esa palabra ni muchas otras, y mucho menos quitarlas del diario de sesiones. Es decir, si un tipejo impresentable como el señor Rufián pues dice las patochadas que dice, bueno, pues debe de quedar, es una pena, pero debe de quedar para la historia, esa triste historia del parlamentarismo, que es que gentuza así, porque es gentuza, ensucie las instituciones. Y si otro diputado llama a un golpe de Estado, es decir, llamar golpista a los golpistas, pues se debe igualmente respetar y además no se debe equiparar una cosa con otra. Me preguntaba yo hoy que si dicen que si les llamamos golpistas, cualquier ciudadano, nos van a llamar fascistas, cosa ya, en fin, curiosa. Bueno, a lo mejor les tenemos que llamar escupidores, ¿no? ¿Les parece bien que le llamemos escupidores? Es algo impresentable y yo creo que la presidenta del Parlamento, bueno, ha hecho bien, desde luego, en cortar al impresentable señor Rufián, pero no en pretender una equidistancia y una censura de lo que está ocurriendo en el Parlamento. ¿Cree que la expulsión del republicano del Pleno la va a convertir el separatismo en una supuesta agresión del Estado a Cataluña? Por el contrario, la imagen de Esquerra ha quedado hoy por los suelos. Señor Timmermans. Bueno, cualquier cosa lo puede convertir el nacionalismo en una agresión, porque el dominio no solo de los medios de comunicación en Cataluña y en otros lugares, sino de los medios sociales en los que se difunde y se expresa la opinión pública, pues es absoluto, ¿no? Decía, o sea, parafraseando a Thomas de Quincy, yo diría que, claro, que esto es lo malo del nacionalismo radical, es que pues empieza tolerando el asesinato terrorista, luego le parece bien la represión de sus ciudadanos, el saqueo, el golpe de Estado, y al final acaban escupiendo e insultando en el Parlamento. Por lo tanto, el victimismo nacionalista debería de dejar de preocuparnos y lo que deberíamos hacer sencillamente es, por primera vez, de forma plena y real, hacer que se cumpla la ley en Cataluña y en el País Vasco y que se deje de reprimir a los que verdaderamente son las víctimas, que son los españoles en gran parte de España, los que no son los que discrepan del nacionalismo obligatorio y los que quieren ser libres en Cataluña, en el País Vasco y en otras partes de España. Y si empezamos a hacer eso de una vez, ese victimismo ya no tendrá ninguna fuerza ni ninguna relevancia política ni social. Asís Timmermans, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes. El dúo golpistas-fascistas ya tuvo ayer su momento culmen también en el Congreso. Mientras Rivera llamaba a los independentistas golpistas, estos les calificaban de fascistas, un calificativo que aseguran los últimos usarán cada vez que se les llame golpistas. Yo les pregunto a los señores del Partido Socialista, a los de Podemos y al resto de diputados, ¿ustedes hubieran indultado a Tejero? ¿Sí o no? Yo les respondo, nosotros nunca, porque a los golpistas no se les indulta. Si se les condena, se cumple la sentencia. La democracia española ha sufrido dos golpes de Estado. El golpe de febrero del 81 es el 23F, un golpe militar que intentó liquidar nuestra Constitución, y el golpe
en este caso de octubre del 17, que también intentó liquidar nuestra Constitución. Cada vez que nos llame a nosotros golpistas, le diremos fascista. Cada vez que usted insulte a miles y miles de demócratas que fueron, repito, asesinados y torturados por golpistas, cada vez que lo haga, nosotros le llamaremos fascista y empezaremos hoy. Lo analizamos con el historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tardá dijo ayer que los de Esquerra son los verdaderos demócratas que han sufrido torturas, mientras que calificó de fascistas a sus adversarios políticos. ¿Es esto fiel? Pues no es en absoluto fiel a la historia. Yo no sé a qué tortura se puede referir el señor Tardá. Ahora todo el mundo ha sido torturado, no se sabe muy bien cómo, es algo que pertenece a la historia ignota de España, y a sus adversarios, bueno, pues los califica como quiere, ¿no? Parece que califica de fascista a todo el mundo porque a él se le califica de golpista. Lo cierto es que no sé si entre sus adversarios habrá algún fascista. Lo que sí está claro es que ellos sí son golpistas y tienen una larga trayectoria que les avala en ese sentido. ¿Cuál fue el papel de Esquerra durante la Segunda República? Precisamente participó y dio un golpe de Estado en octubre de 1934 que le sitúa abiertamente como un partido golpista. Fue uno de los partidos que más hizo por desestabilizar la Segunda República y por hacer inviable la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España, pero fundamentalmente, como es obvio, en Cataluña. Por tanto, está lejos de ser un partido que haya favorecido en ningún caso la convivencia y desde luego que haya sido respetuoso con la ley. Absolutamente todo lo contrario entonces y ahora. ¿Cuál es el partido que ostenta el mayor número de golpes de Estado en España? Sin duda ninguna, el Partido Socialista Obrero Español ha participado en un sinnúmero de rebeliones y de golpes de Estado, comenzando por la de 1917 en forma de huelga general, que derivó en una petición de socialismo y cortes constituyentes y proclamación de la República, naturalmente fracasada, y en sucesivos golpes de Estado, como el golpe de Estado militar de diciembre de 1930, apoyado por un comité revolucionario en el que había destacado socialistas, después de su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, y los posteriores golpes de 1934 y su actuación durante la Guerra Civil 1936-39. El Partido Socialista Obrero Español es probablemente el partido de Europa occidental y central, por lo menos, que ha participado en mayor número de golpes de Estado, sin ninguna duda. Están como para dar lecciones, dejando al margen, que no es el momento de comentarlo, de su participación en la intentona golpista de 1981, donde algunos elementos importantes del Partido Socialista no eran precisamente ajenos a aquel intento de golpe de Estado. Fernando Paz, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Todo lo que ha sucedido en la mañana de hoy ha sido una demostración de la falta de decoro parlamentario. Unos hechos que han preocupado hasta el propio expresidente Felipe González. González ha expuesto que la Constitución española tiene más vocación garantista de la independencia judicial que si el ministro de Justicia tuviera los poderes que en España tiene el Consejo General del Poder Judicial. Me preocupa la crisis institucional. Me preocupa que el debate parlamentario sea de un vuelo tan bajo y haya tanta saciedad en las intervenciones, que haya mucho más descalificaciones que análisis crítico, por serios que sean, y que las descalificaciones provoquen incluso lo que han provocado la España de esta mañana, la expulsión del rufián, porque estaba insultando sin límite al ministro de Exteriores. Y abrimos ya nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, lo que hemos visto esta mañana de Gabriel Rufián no es la primera vez que realiza un acto similar, como si de un show se tratase. No, desde luego. El Congreso de los Diputados está convirtiéndose, desgraciadamente, en una especie de circo. Y, en fin, apena doblemente por lo que está ocurriendo y por lo que en algún momento fue el Congreso de los Diputados. No sé si recuerdan ustedes aquellas Cortes de la Transición, el nivel político que hubo, incluso durante la República, con Ortega, con Marañón, con Azaña, con Negrín, el nivel parlamentario, y antes con Cánovas. El nivel parlamentario, desgraciadamente, en nuestro país ha ido degenerando hasta el punto de que hoy tenemos personajes como Gabriel Rufián, que no es la primera vez que monta el circo en el Congreso de los Diputados. No sé si recuerdan la siguiente imagen, cuando incluso lució una impresora en el Congreso de los Diputados. Nosotros, la verdad es que estamos contentos porque la última vez que abandonaron
el Parlamento de Cataluña era para no condenar el franquismo. Mire, esto es lo que están persiguiendo. No se pongan nerviosos. Este es el cuerpo del delito. Entiendo que sus amigos de la prensa ya le habrán avisado. No se preocupe porque es una humilde Samsung republicana. No es muy peligrosa como una Ricoh o una Epson o una HP. En definitiva, no imprime billetes de 500. Estas eran las imágenes de unos días antes, esto es septiembre de 2017, unos días antes de que se celebrara el referéndum ilegal separatista. Las siguientes imágenes que van a ver son también en las Cortes Generales, el protagonista es Gabriel Rufián, y se produjeron unos pocos días después de ese golpe de Estado. Gabriel Rufián lucía unas esposas que le enseñaba al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y le recriminaba de la siguiente manera. Presidenta, señor ministro, señor Zoido, míreme, ¿sabe qué es esto? No se ponga nervioso. Ya sé que a algunos les encantaría verme con una de estas algún día. Silencio. Tengan paciencia. Tengan paciencia, dice Gabriel Rufián, que es la paciencia que tiene que tener en realidad la presidenta de las Cortes, Ana Pastor, con este diputado. Vamos a dejarlo ahí. Hay una reacción que ha sido muy aplaudida en las redes sociales del catedrático y con el escritor Pérez Reverte, que también es miembro de la Real Academia Española. Ahí la están viendo ustedes, en la que, como pueden comprobar, no deja títere con cabeza. No es la primera vez que mantiene un rifirrafe en el ciberespacio con Gabriel Rufián y, como pueden leer, tampoco va a ser la última. Quiero, sin embargo, enseñarles un último vídeo, una última intervención estelar de este diputado de Esquerra Republicana. Además, es también cronológicamente la más próxima, la última en el tiempo. Era una comisión de investigación en la que Gabriel Rufián llamó palmera a una miembro del Partido Popular que acompañaba a Rodrigo Rato e incluso le guiñó el ojo, cosa que puso muy furiosa a la diputada popular hasta el punto de que se levantó y se marchó. Todo, otra vez, con el mismo protagonista, Gabriel Rufián. Cascos. De verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, venga, señor presidente, no, mire, me acaba de llamar palmera, señor presidente, pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil. Es que, Alba, hay veces que este hombre saca de sus casillas, ¿eh? Bueno, creo que el decoro parlamentario se ha quedado muy atrás. Se está perdiendo, efectivamente. Rafa, gracias. Gracias, Alba. La polémica del WhatsApp de Ignacio Cosidó se extiende ahora a la cúpula del Partido Popular, aunque él ha asumido esas declaraciones diciendo que se habían malinterpretado. En ellas, recuerden, que se jactaba de que el Partido Popular controlaría el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo desde la puerta de atrás, desde la sala segunda. Parece ser que él no fue quien lo escribió. María Matos, acláranos esas dudas. Pues sí, hablamos de ese polémico mensaje que Cosidó envió al chat de WhatsApp que tienen los 146 senadores del Partido Popular. Y es que cada vez cobra más fuerza la teoría de que Cosidó no escribió ese WhatsApp. ¿Por qué? Pues como vemos aquí, porque pone reenviado de forma automática. Esto significa que Cosidó lo cogió de otra conversación y lo envió a este grupo. Esto podría demostrar que no lo escribió, pero hay más datos reveladores, como por ejemplo esta frase que vamos a ver ahora: una jugada estupenda que he vivido desde primera línea. Obviamente se está refiriendo al acuerdo que habían cerrado Partido Popular y Partido Socialista sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y puesto que Cosidó no estaba en esas negociaciones, todas las miradas se dirigen a quienes sí participaron en primera línea, como Teodoro García Egea y Rafael Catalá. El tercer detalle que llama la atención tiene que ver con el lenguaje. Sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno, mejor de vocal que poniendo sentencias contra el Partido Popular. Esto es exactamente lo que dice ese WhatsApp. La expresión poniendo sentencias
según las fuentes del Partido Popular, dice que jamás serían utilizadas por un jurista que dominase el lenguaje técnico de su profesión. Rafael Catalá es licenciado en Derecho y Teodoro García Egea es ingeniero de telecomunicaciones. Juzguen ustedes mismos, aunque insistimos, esto no está probado, tan solo es una teoría y los protagonistas, tanto García Egea como Rafael Catalá, lo han negado. Alba. María Matos, gracias. Buenas noches. Pues después de que ayer saltase por los aires el pacto entre Partido Popular y Partido Socialista sobre el reparto judicial, hoy la mañana ha estado servida de críticas y reproches entre ambas formaciones por este asunto. Mientras Sánchez ha dicho que Rajoy es un moderado al lado de Casado, este le acusa de que fueron ellos los responsables de que Marchena renunciase a presidir el Consejo. Voy a decir una cosa que, en fin, que es que me resulta hasta curioso el tener que explicarla. Nunca pensé que lo iba a decir, señor Casado, pero a su lado el señor Rajoy es un moderado. Le voy a decir más, señor Casado, le voy a decir más, y más serio que usted. Porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano fundamental para nuestro sistema democrático. Pero esa credibilidad y falta de respeto a las instituciones lo ha vuelto a demostrar en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros hemos sido responsables y hemos cumplido la ley intentando renovar en plazo este órgano, pero su gobierno ha malogrado este proceso filtrando ese nombre de un posible presidente antes de que estuvieran elegidos los vocales, proponiendo vocales para mero escarnio de este grupo parlamentario e incluso cambiando sobre la marcha la elección de otros. De nuevo, Quim Torra contra la justicia española. El presidente de la Generalitat ha criticado hoy que la cúpula de este sistema en nuestro país está devastada y que por ello se va a imposibilitar que los golpistas encarcelados no tengan un juicio justo. Un poder judicial que quan pensem que ja no es pot desprestigiar més, no, ens equivoquem, perquè hi ha una altra passa més endavant cap a una deriva que ja no sabem on pot acabar. Per tant, efectivament, ens trobem davant d'un sistema judicial espanyol en un desprestigi absolut. Avui s'ha utilitzat la paraula devastació. Jo penso que efectivament el poder judicial espanyol, la cúpula del poder judicial espanyol està devastada i per tant és absolutament impossible pensar que els nostres presos polítics puguin tenir un judici just. Bofetón de Bruselas al gobierno socialista. El proyecto de presupuestos que le ha llevado España para el año que viene presenta un riesgo de incumplimiento con lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión Europea no ve con buenos ojos el borrador presupuestario, ya que advierte, como decimos, de un riesgo de desviación significativa de los objetivos presupuestarios fijados a medio plazo. La Comisión también prevé que Sánchez incumpla con las metas de reducción de deuda pública. La Comisión recuerda además que el borrador le fue remitido sin haber sido presentado en el Parlamento, por lo que pide al Gobierno que le envíe uno actualizado, así como al Eurogrupo en caso de que haya diferencias importantes entre el documento analizado y el que finalmente vaya a ir al Congreso de los Diputados. Ciudadanos cree que en Bruselas ya no avisan, sino que sentencian la inviabilidad de las cuentas del Gobierno pactadas con su socio parlamentario, con Podemos. El portavoz económico de las filas naranjas, Toni Roldán, apunta que los ingresos están inflados y que los gastos son excesivos. Asegura además que fue algo de lo que Ciudadanos ya avisó en su momento. Piden urnas ya. Queríamos valorar el último bofetón que le da a Bruselas al sanchismo y a Iglesias con su plan presupuestario. Básicamente lo que viene a decir Bruselas es que los números no cuadran, como era de esperar, como había advertido Ciudadanos, que las cuentas no cuadran, que se inflan los ingresos, que el gasto es excesivo. ¿Qué quiere decir exactamente la Comisión Europea? ¿Conseguirá Sánchez aprobar sus presupuestos? Y si no hay cuentas, se lo preguntamos ya al economista Jesús Sánchez Quiñones. Tenemos conexión con él. Señor Quiñones, muy buenas noches. Buenas noches. La Comisión Europea cree que existen riesgos claros de que no se van a cumplir los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ni el ajuste estructural, ni la reducción de deuda. ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Qué consecuencias podría haber tenido que saliesen adelante?
Lo que quiere decir es que la Comisión Europea entiende que la previsión que se recoge en el proyecto de presupuestos, tanto de ingresos como de gastos, no se va a cumplir, que los ingresos no van a ser tantos como está esperando ese proyecto de presupuestos y que en gastos previsiblemente vaya a ser mayores de lo que se está esperando. Y esto a lo que llevaría es que a España un año más incumpliera la senda de reducción de déficit que tiene pactada con Europa. El Gobierno defiende que sus cuentas incluyen un refuerzo estructural del 0,4%, pero los servicios comunitarios lo reducen a cero. ¿Por qué? Que baje el déficit respecto al año 2018 no quiere decir que se haga un esfuerzo estructural. Cuando estamos en una fase de crecimiento económico, una parte relevante de esa reducción del déficit se debe al propio dinamismo de la economía, y lo que pide Bruselas es que haya un ajuste estructural independientemente del momento del ciclo económico en el que estemos, y por tanto es algo que puede ser discutible, pero para Europa este proyecto de presupuestos no cumple con esa reducción estructural. Esto es una piedra en el camino para sacar adelante las cuentas del 19, pero no significa que Bruselas no pueda dar el visto bueno, ¿no? Esto, aunque haga Bruselas estos comentarios, no impediría que se aprobasen los presupuestos. Los presupuestos lo tienen que aprobar las Cortes. Bruselas también dice que estos no son los presupuestos aprobados por el Parlamento y que cuando se aprueben, en su caso, los presupuestos, se envíe la ley definitivamente aprobada, que en ningún caso va a tener el veto de Bruselas. El Gobierno dice que su plan es conseguir aprobarlos, pero si no, seguiría con los de Mariano Rajoy. ¿Cuál de las dos opciones es más perjudicial, por así decirlo, para España? Lo que está creando incertidumbre es esta situación de no saber qué es lo que va a suceder, si va a haber presupuestos o no, si se van a prorrogar o si se van a convocar elecciones. Desde luego que para la actividad económica lo mejor es la certidumbre, y las incertidumbres como las que tenemos ahora mismo, pues desde luego que no ayudan. Señor Sánchez Quiñones, muchas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y durante los próximos 5 informativos desmontaremos al gobierno socialista de Pedro Sánchez, el gobierno del postureo, del marketing, de la foto. Ya han pasado casi 6 meses desde la moción de censura que colocó al Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Es momento de hacer balance y repasar todo lo ocurrido en el Ejecutivo. Como los escándalos son tantos, haremos una entrega diaria en los próximos 5 días. Como les decía, empecemos por los escándalos del equipo de Sánchez. Miguel Gutiérrez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Como bien has dicho, en el día de hoy vamos a repasar los escándalos de los ministros, que no son pocos. En primer lugar, el Gobierno comenzó su andadura en junio y a los 6 días se vio salpicado por el primer escándalo. El ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, defraudó 218.000 euros a Hacienda, ya que tributó como sociedad lo que le correspondía tributar como persona física entre los años 2006 y 2008. Este hecho provocó su dimisión inmediata. Así, Maxim el Breve se convirtió en el ministro más efímero de la democracia. Y hablando de sociedades y de impuestos, han sido muy sonados los casos de Pedro Duque, de María José Rienda y de Nadia Calviño, la ministra de Economía. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, utilizó una sociedad instrumental para comprar un chalet de lujo, eludiendo el pago de hasta 4 impuestos, según OK Diario. En su defensa, Duque esgrime que fue mal asesorado y que acabó pagando de más a Hacienda. La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, usó una sociedad instrumental también para obtener beneficios fiscales de sus ingresos por derechos de imagen de su etapa como esquiadora profesional. Y la ministra de Economía, Nadia Calviño, usó la misma fórmula para comprar una vivienda. Y estos afectados, mantienen sus puestos a pesar de que Sánchez aseguraba lo siguiente antes de ser presidente. Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutivo. Como ven, el presidente prefiere mirar a otro lado en estos 3 casos. Seguimos. Ahora es el turno de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que en la declaración de bienes que publicó el Boletín Oficial del Estado declaró que solo tenía 195.000 euros en patrimonio, ocultando, según OK Diario también, un inmueble por valor de 1,5 millones de euros. Por otro lado, el máster falso de Cristina Cifuentes desató un intenso escrutinio de los currículums de los políticos. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, y el presidente, Pedro Sánchez, se vieron en el ojo del huracán.
Las calificaciones del máster de Montón fueron alteradas y el trabajo final plagiado. El Ejecutivo intentó que la ministra no dimitiese, pero no le quedó otra. Y se produjo la segunda dimisión en poco más de 100 días. Y de un plagio saltamos a otro, pero este sin que se asuman responsabilidades, el de Pedro Sánchez. Como publicaba el ABC, la tesis del doctorado de Pedro Sánchez había sido plagiada. Escritos de otros autores e informes oficiales que fueron fusilados directamente en la tesis del presidente. Por copiar, incluso copió obras de su propio tintero. Y la gota que colma el vaso es que no citó el artículo que coescribió con un profesor que fue miembro del tribunal que le otorgó la calificación cum laude, la máxima que hay. Y esto decía Sánchez sobre los plagios antes de ser presidente. Lo que hay en Europa son gobiernos donde, por ejemplo, pues personas como en Alemania que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Como ven, la hemeroteca no tiene piedad con Pedro Sánchez. Por suerte, para el presidente, muchos otros escándalos llegaron a continuación, por lo que su tesis cayó en el olvido. Continuemos. El organismo supervisor de los mercados abrió un expediente sancionador de 30.000 euros a Josep Borrell, ministro de Exteriores en 2017, por usar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, compañía de la que, por cierto, era consejero. Y el ministro admite que los hechos, los admite, pero discrepa de la forma de interpretarlos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y para terminar, uno de los casos más sonados y más candentes ha sido el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Moncloa.com publicó unas grabaciones del excomisario Villarejo, el excomisario, en las que se escucha a la ministra de Justicia llamando maricón a su compañero Grande Marlaska. También se le escucha cómo Delgado prefiere los tribunales de tíos a los de tías y cómo Delgado presenció a jueces y fiscales acostándose con menores, todo esto sin denunciarlo. Este es el gobierno feminista del Partido Socialista. Además, Delgado negó que mantuvieran ningún tipo de relación con Villarejo y, sin embargo, poco después reconoció que habían coincidido en alguna ocasión. La ministra fue reprobada en el Senado, pero se negó a dimitir. Y si esto ocurriese en el PP, pues esto ocurrió en el PP, ya es que Cospedal también estuvo con Villarejo, pero ella sí que ha dimitido de su puesto como secretaria general del partido. Esta es la doble vara de medir del Partido Socialista, Alba. Eso parece. Miguel Gutiérrez, gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. 10 días faltan para que los andaluces acudan a las urnas para saber quién será el partido que conquiste el Palacio de San Telmo. Mientras tanto, el debate andaluz se ha colado en el Congreso de los Diputados en boca del propio presidente, que ha criticado duramente a los populares. Ya veo que a Andalucía a usted le importa nada, señor Casado, nada. El problema que tiene usted cuando habla de Andalucía, como también muchos de sus diputados y diputadas, es que siempre la desprecian. Y no se puede aspirar a gobernar Andalucía despreciando a Andalucía, señor Casado. Mire, todas sus críticas, toda la campaña electoral que están desplegando en Andalucía es una colección de tópicos. Empezaron ustedes denigrando el sistema educativo en Andalucía. Ahí está la señora Tejerina para recordarlo. Han continuado con las fotitos, la foto del dron con la bandera de España, el señor candidato a la Junta de Andalucía del Partido Popular con un chaleco a lo Bolsonaro, haciéndose fotos. Mire que hay buenos restaurantes en Andalucía. Van ustedes a un restaurante de fast food. ¡Silencio! En fin, señor Casado, ¿a usted quién le asesora electoralmente? Misma estrategia ha seguido la candidata socialista Susana Díaz. Esta ha arremetido contra Pablo Casado, acusándole de mentir en sus intervenciones parlamentarias. Le insta a documentarse y a informarse antes de hablar. Bueno, lo primero que alguien que aspira a ser presidente del Gobierno, lo que no debe hacer nunca es mentir. Y el señor Casado no debe ni de mentir y al mismo tiempo documentarse, informarse y decir la verdad cuando se refiere a Andalucía. Ha usado 25 segundos para mentir 10 veces y utilizar todos los tópicos sobre esta tierra. Y eso es a lo que se ha dedicado, a descalificar, a insultar. Inés Arrimadas viajaba hace unos días precisamente a Andalucía para dar apoyo a su compañero Juan Marín en la campaña electoral de cara a las urnas del 2 de diciembre. Un hecho muy criticado por el independentismo y que ha llegado hoy al Palau de la Generalitat de la mano del presidente Quim Torra. Inés Arrimadas ha sido tajante en su respuesta. La de Ciudadanos también ha aprovechado su intervención para preguntar al Ejecutivo de Torra sobre sus acciones para luchar contra la corrupción en la región. Señora Arrimadas, president, benvinguda a Cataluña. Usted se va a Euskadi a abrazarse con Otegi y yo voy a la tierra de mis padres, de mis hermanos y de mis sobrinos a defender sus derechos laborales.
Parecen capítulos de una serie de terror pintadas en la casa del magistrado Pablo Llarena, en el coche de Alejandro Fernández, en el garaje de Xavier García Albiol y boicot a Vox en Tarragona. Hoy, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha lamentado uno de estos ataques. I què ens estan dient els que han fet aquesta malifeta? Li estan dient al senyor Fernández, però ens ho diuen a tots. Sabem qui sou, sabem com penseu, on viviu, quins són els vostres béns, i des de l'anonimat volem amenaçar-te i volem dir-te que no deixarem que t'expressis lliurement. Sorprendente, pero cierto, la Iglesia se moderniza y apunta a las nuevas tecnologías para dejar pagar con tarjeta. La Catedral de la Almudena será pionera en este sentido. Ha instalado ya un cepillo electrónico para hacer donativos sin necesidad de llevar efectivo encima. A partir de esta experiencia van a valorar e instalar este sistema en otras parroquias. Se trata de un cajón para recoger donativos en efectivos que cuenta además con un lector de contactless. Varias parroquias se han interesado por este sistema que busca facilitar a quienes no lleven dinero en efectivo que puedan contribuir al sostenimiento de la labor que realiza la Iglesia. Las Cortes Valencianas han aprobado esta mañana una ley que multa con hasta 121.000 euros a quienes practiquen o reciban terapias de aversión para modificar la orientación sexual. Esta ley autonómica ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Socialista, de Compromís, Podemos, Ciudadanos y con la abstención del Partido Popular, además de la prohibición de las terapias de aversión. Incluso si la persona se presenta de forma voluntaria, la norma contempla además el espacio de la memoria LGTBI y establece que los cuerpos policiales de los municipios de más de 50.000 habitantes tengan un grupo especializado en la prevención de delitos de odio. Además, la ley creará el Consejo Valenciano LGTBI, un órgano consultivo que velará por el cumplimiento de esta norma. Una nueva ley que, a juicio de muchos, cercena derechos y libertades. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Una vez más, la ideología de género se presenta como ley de protección del colectivo LGTBI. Es ingeniería del lenguaje y funciona. ¿Por qué? Porque ¿quién se podría negar a aceptar una ley que dice proteger al colectivo LGTBI? La Comunidad Valenciana ha aprobado la norma con el apoyo de todo el gobierno autonómico, esto es, Partit Socialista del País Valencià, Compromís y Podemos, además del apoyo de Ciudadanos. El Partido Popular, como han escuchado a mi compañera Alba Vila, se ha abstenido. Entre otras cosas, la nueva ley garantizará el acceso de estas personas, de este colectivo, a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública en las mismas condiciones que las personas heterosexuales. Además, y este quizá es el aspecto más controvertido de la nueva ley, se multará, ya lo han escuchado, con 120.000 euros a cualquier persona o institución que procure modificar la orientación sexual de los miembros del colectivo LGTBI. La ley inyectará dinero público y creará cargos públicos de los que se beneficiarán numerosos activistas. Se creará además un espacio de la memoria LGTBI o un Consejo Valenciano, así se llamará, Consejo Valenciano LGTBI, un órgano consultivo que velará por el cumplimiento de esta norma. Además, las policías de las ciudades grandes, de las de mayores de 50.000 personas, contarán con grupos especializados en colectivos LGTBI. Más cargos a cuenta del contribuyente, Alba. Eso parece. Gracias, Rafa. Trágico suceso en Valencia. Un trabajador de 38 años que fumigaba una zona de la vía del AVE en construcción entre los municipios valencianos ha fallecido este miércoles tras sufrir una fuerte descarga eléctrica al tocar la catenaria. Fuentes del consorcio de bomberos han informado de que el accidente, del que fueron avisados por una explosión en la citada vía férrea. Según Emergencias de la Generalitat, el suceso se ha producido cuando el trabajador ha subido a la cisterna que contiene el producto fumigador y ha tocado la catenaria de la vía. 4 de los 49 heridos en el descarrilamiento del tren en Terrassa continúan en estado grave. Durante toda la noche los técnicos de Adif han estado trabajando intensamente en la zona para retirar los restos del convoy que estaban esparcidos por la vía. Las labores se van a alargar durante varios días sin fecha
aún para que se restablezca la circulación ferroviaria. Fuentes de Renfe y Adif han señalado que mientras duren estos trabajos, los aproximadamente 4.000 pasajeros diarios que se van a ver afectados por este corte de circulación serán trasladados a sus destinos por autocares que van a cubrir la ruta entre Terrassa y Manresa. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero como siempre les dejamos con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Buenas noches.